Bien, buenos días o buenas tardes ya, que son las 12. Damos comienzo entonces a la sesión, al panel de proyectos y experiencias ULPGC. Bueno, por lo que veo es un panel lleno de cuestiones, de aplicaciones más orientadas a la investigación y a las métricas de la investigación. Y en primer lugar, bueno, nos va a hablar de Acceda CRIS, el portal de producción científica, José Miguel Santana, del Servicio de Informática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas tardes. Mi nombre es José Miguel Santana, o Michel para los que me conocen así de forma más cercana, y vengo a exponer o a intentar condensar en 10 minutos de presentación el trabajo de los últimos 2 años. Acceda CRIS es un repositorio y un CRIS de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Luego entraremos un poquito más en detalle a explicar lo que es un CRIS y qué es lo que hace. Pero en principio este proyecto nace de la necesidad convergente de la biblioteca universitaria que disponía de un repositorio institucional en la biblioteca. Lo que se hacía o lo que se hace también actualmente es almacenar y recopilar toda la producción científica, investigadora y académica en forma de artículos, actas de congresos, tesis doctorales, trabajos fin de título y fin de grado en un único lugar, en un repositorio. Y por otro lado, la necesidad del Vicerrectorado de Investigación, el que necesitaba explotar esa información, necesitaba el poder identificar el número de artículos, el número de ponencias que los investigadores de la universidad publicaban en las diferentes revistas de investigación, así como en qué revistas y en qué fechas. Por eso estas dos necesidades convergieron y se planteó el migrar el repositorio ya existente que se llamaba Acceda a una nueva versión que soportara las funcionalidades de lo que es un CRIS. Desde el principio del proyecto lo lideró Javier Sánchez, que está aquí, y se apostó desde el principio por un desarrollo basado en software libre, pero modificado y desarrollado desde dentro de la Universidad de Servicio de Informática. En este caso fui yo la persona y he sido yo la persona que ha liderado todo lo que es el proyecto. Entonces, sin más, empezamos. Si doy con el botoncito. Sí. Primero, vamos a empezar explicando qué es y por qué implementar un sistema CRIS. Un CRIS es un acrónimo del inglés que básicamente lo que hace es una herramienta que nos va a permitir gestionar en un único punto todos los procesos relacionados con la investigación. Es decir, en un CRIS vamos a almacenar objetos que están relacionados con la investigación. Esos objetos o esos entes abstractos identificarán a investigadores, a organizaciones, a proyectos y a resultados de investigación, entre muchos otros, pero en principio estos son los principales. Nos va a permitir el disponer de un CRIS, el tener una gestión integrada de la información, el seguir el ciclo de vida de la investigación desde el momento en que un investigador se plantea el hacer un preprint o publicar un artículo hasta que se publica y en dónde se publica, el tener la visibilidad de la actividad investigadora de toda la universidad, ya sea a nivel global o a nivel particular por cada grupo de investigación, el administrar y sincronizar los datos. Esto es muy importante porque, como comentabas, tanto Javier como nuestro vicerrector comentaban, el poder acceder siempre a la base de datos institucionales de la universidad y que los datos que se reflejan en este CRIS, los datos de los investigadores, de los grupos de investigación, provengan de las fuentes centralizadas de la universidad y que además la información que se recopila en este repositorio se pueda exportar y almacenar en la base de datos institucional para su uso en otras aplicaciones institucionales. Y por último, informes y análisis internos que dan lugar, entre muchos otros, a lo que se llama la productividad investigadora. Acceda CRIS ULPGC básicamente es lo que estaba explicando en un principio, es una herramienta que integra la producción investigadora de toda la universidad, está sincronizada con diferentes aplicaciones institucionales, las que gestionan el personal, las que gestionan los grupos de investigación y también las que gestionan los proyectos de investigación. Digamos que se nutre de esas aplicaciones y además le aporta información. Tiene las funciones básicas de un repositorio de publicaciones,
con lo cual se puede, lo que es la comunidad universitaria y desde el exterior se puede acceder a las publicaciones almacenadas ahí, ya sea porque esas publicaciones están en abierto y se ha guardado el objeto digital, el PDF, por decirlo de alguna forma que nos podamos entender todos, o porque tienes acceso a los metadatos. Muchas veces las publicaciones, los artículos de investigación están protegidos por derechos de autor y solo puedes acceder a ellos si accedes a la revista, pero aquí puedes acceder a los metadatos, es decir, al título, en qué año se publicó, quiénes son los autores y dónde está almacenado, a qué revista en qué revista está. Incluso en muchos casos, en la mayoría, tenemos el DOI, que es el identificador único del documento, que te permite ir a la fuente y si estás autenticado, bajarte el PDF. ¿Qué permite esto? Que investigadores de la universidad pueden ir a su grupo de investigación y ver en qué están trabajando sus compañeros, en dónde han publicado, porque a veces esa información no está. O puedes buscar por palabras claves, puedes buscar en el buscador que viene implementado en el repositorio, pues si estás trabajando sobre el impacto del colesterol, por ejemplo, pues puedes buscarlo y ver todos los artículos que investigadores de la universidad han publicado sobre ese tema, sobre esa palabra clave. También hemos integrado la importación automatizada de publicaciones de orígenes externos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, muchas veces, ¿qué es lo que pasaba? El ejemplo que ponía José Pablo antes y también Javier, hace unos años no se sabía quién publicaba y dónde, solo lo sabía la persona que publicaba. Entonces, todas esas publicaciones que se almacenaban en diferentes revistas, en el amplio espectro de lo que es la investigación, normalmente se recogen en dos bases de datos bibliográficas que son las más importantes, que son WOS y Scopus. Ahí sí, digamos, se indexan y se almacenan. Entonces, nosotros hemos conectado nuestro repositorio con estas dos bases de datos principales y periódicamente, semanalmente, nos conectamos y descargamos todas las publicaciones que aparecen indexadas y referenciadas en esas bases de datos y que son de personal adscrito a la Universidad de Las Palmas. Entonces, pues, tenemos un flujo, un feedback continuo de todas las publicaciones que se van registrando. También importamos desde estas bases de datos los factores de impactos y el número de citas de las publicaciones. Esto es importante también porque una de las métricas que te da la relevancia de un artículo es en qué revista has publicado y cuántas citas tiene. No es lo mismo publicar en Nature que publicar en la revista del barrio, por ejemplo, ¿no? Y después el número de citas es el número de veces que algún autor ha referenciado tu artículo. O sea, tu artículo será más importante o tendrá más relevancia si tienes 1000 citas que si tienes una. Y por último, tenemos también la extracción de informes y exportación de datos de la productividad científica, de la productividad investigadora. Es decir, no nos sirve de nada recopilar toda esa información si luego no la podemos explotar. ¿Vale? Entonces, la arquitectura viene a ser más o menos un diagrama como este. Tenemos un núcleo central, que es una página, por simplificándolo muchísimo, accedes mediante una página web, en la que por detrás hay un software que está basado en Java, que es un software libre, sobre el que hemos hecho un desarrollo propio para añadirle todas esas funcionalidades que se ven alrededor. Por un lado, la funcionalidad de poder recopilar información externa y almacenarla, y por otro lado, la sincronización con la base de datos institucional que está basada en Oracle, que nos va a permitir que al guardar los datos en esas tablas, en esa base de datos Oracle, las aplicaciones corporativas que también hacen uso de esa base de datos puedan explotar esos datos. Es decir, yo no me tengo que preocupar si la aplicación de grupos de investigación, como pondrán ahora, o la del perfil investigador, está bien o no con mi aplicación o la aplicación que yo he diseñado. Yo me ocupo de almacenarlo en una tabla de la base de datos y las personas que gestionan esas aplicaciones de forma modular acceden a esos datos de forma limpia. ¿Vale? Para ellos es transparente de dónde viene ese dato. Y por último, también tiene una sincronización con un módulo que es el OAI-PMH, que lo que permite es que que de otros repositorios institucionales, de otras universidades, nos cosechen. Cosechar básicamente significa que ellos puedan hacer búsquedas y esas búsquedas dentro de su repositorio también busquen en el nuestro y les salgan los resultados de esas búsquedas por ejemplo, a la Universidad de Granada pueden estar cosechándonos a nosotros y los miembros, o la Universidad de La Laguna, los que estén haciendo una búsqueda en el repositorio institucional de la Universidad de La Laguna de artículos de investigación, les salgan resultados de búsqueda referenciados a nuestro repositorio institucional, porque nos están cosechando, estamos conectados con ese protocolo de comunicaciones. ¿Vale? Este es el portal, que el portal está dividido en diferentes partes,
que para permitir, por un lado, acceso directo a sitios específicos, publicaciones académicas, publicaciones científicas, tesis doctorales, patentes, miembros del personal investigador y grupos y organizaciones que suelen ser los departamentos, grupos de investigación e institutos. Entonces, con 1 o 2 clics de ratón, el usuario es capaz de ir directamente al contenido que quiere o usar un buscador superior para buscar lo que desee. Muy fácil de manejar. Luego, toda la información sale en forma de listados a los que se acompañan gráficas, que esas gráficas son interactivas. Al hacer clic en cualquiera de esas gráficas, se puede o bien abajo acceder, si has encontrado el artículo que querías, vas al artículo directamente, o bien haces uso del clic interactivo en la gráfica que te muestra un filtro con los resultados de la búsqueda que has hecho. Se puede buscar, por ejemplo, artículos de 2019 de una categoría determinada. Entonces sale un resultado y dice, oye, pues este en concreto es el que me interesa. En el caso de que tengamos el objeto digital, el PDF, se genera una vista previa informando al usuario de que ese objeto digital está disponible. Ya cuando accedes a ese documento, se te muestra una ficha, en este caso de un artículo, en la que se te muestra información, los campos con metadatos a la izquierda, que son campos informativos de título, autores, toda la información disponible de ese artículo, y a la derecha la captura de la vista previa que te permite descargarte el documento y bajártelo. Tenemos dos tipos de documentos, unos en abierto, que son los que nos permiten por licencia compartirlos con todo el mundo, y otros que son restringidos, como pueden ser algunas tesis doctorales, algunos proyectos fin de título, que los tenemos restringidos a la comunidad universitaria. Entonces, si estás autenticado dentro de la universidad, te permite descargarte el archivo. Y luego, unas métricas en las que se indican pues, el número de citas que tienes en Scopus, el número de citas que tienes en Word, las visitas que ha recibido el documento, descargas, etc. Incluso una parte en que puedes buscar en Google Scholar ese documento y te saldría en Google Scholar ese documento y algunos similares. Luego, esto es un ejemplo de la ficha de la organización, y esto es por una organización, un departamento en concreto, que es el Departamento de Informática y Sistemas, y toda la información que se ve ahí, el nombre del departamento, la composición del mismo, la referencia, quién es el director, todo eso se extrae de la base de datos institucional. En ningún momento realizamos tareas de administración de datos en esta plataforma. Es decir, los usuarios, los investigadores, y en este caso, por ejemplo, de los departamentos, sí extraen de la información de la base de datos institucional. ¿Qué nos permite esto? Si pasado mañana cambia la composición de los miembros del Departamento de Informática y Sistemas, es transparente para esta aplicación, para este aplicativo. No hay que volver a introducir los datos. Lo mismo con los investigadores. En este caso, el perfil del investigador, es decir, su categoría, el tipo de contrato que tiene, a qué grupo, departamento o instituto está asociado, su nombre y apellidos, correo electrónico, se extrae de la base de datos institucional. Luego, internamente sí es verdad que hay una serie de identificadores, como son los identificadores de Scopus, WOS, que son propios del investigador, que esto es el personal del Vicerrectorado de Investigación, en plural la unidad de gestión del conocimiento y la biblioteca se encargan de actualizar o mantener actualizado. E incluso el propio investigador tiene acceso para editar su perfil y añadirlo. Luego, por otro lado, tenemos en la parte inferior un resumen de la productividad que tenemos registrada dentro de Access a CRIS con ese investigador. Es decir, cada artículo que pertenece a un investigador se le asigna su autoría. Eso permite que luego, cuando vas al perfil del investigador, ese investigador pueda ver cuántos artículos tenemos registrados suyos, cuántas tesis doctorales, trabajos fin de título, etc. Esto, además, se sincroniza con la aplicación del perfil investigador, que luego nos expondrán otros compañeros, que lo que hacen es que se alimentan de aquellas tablas que les comenté de la base de datos institucional. Periódicamente, desde Access a CRIS se vuelcan los datos a la base de datos institucional y desde la base de datos institucional se alimenta esta herramienta de mi perfil investigador. Es decir, este mismo investigador verá los mismos artículos que tiene en Access a CRIS en su perfil investigador, lo cual le permite también reclamar, oiga, que este artículo que he publicado recientemente no está, pues no se preocupe, se lo incluimos en Access a CRIS y automáticamente se le va a reflejar en el perfil investigador. En cifras, pues en los últimos 2 años, como decía Javier, en principio cuando cogimos este proyecto teníamos unos 9.000 artículos en el repositorio que era el anterior Acceda, y ahora mismo tenemos más de 41.000, de las cuales tenemos unas 29.000 en la parte de investigación, que son artículos, actas de congresos, etc. En trabajos fin de título y de grado, unas 9.500 y en torno a 2.500 tesis doctorales.
Tenemos alrededor de unos 24.000 documentos almacenados, son documentos digitales, los PDF, JPG, dependiendo del formato que sea. Y en abierto estamos ofreciendo 15.000, hay acceso abierto unos 15.000, y en acceso restringido tenemos en torno a 9.000. Actualmente tenemos sincronizados 2.250 perfiles de investigadores, que son personas que son o bien PDI a tiempo completo o con algún tipo de vinculación o de contrato como investigador. Y por último, tenemos en total un total de 164 departamentos, institutos y grupos de investigación. Además, aquí incluso digamos que gestionamos la jerarquía, porque hay grupos de investigación que pertenecen a institutos o grupos de investigación que están vinculados a departamentos, pues toda esa jerarquía está contemplada. Y como líneas futuras, porque esto como a mí me gustó la presentación que hizo Javier, la exposición que hizo, y es que esto es un proceso continuo y que no tiene fin, pues como líneas futuras así a corto, muy corto plazo tenemos la integración con las aplicaciones institucionales de tercer ciclo de títulos, es decir, que cuando un alumno presenta su tesis doctoral y se almacena en la aplicación de títulos, que automáticamente se recoja aquí de forma dinámica, y lo mismo con los trabajos fin de títulos. Queremos también intentar o hacer el que se puedan exportar las publicaciones en el formato CVN, el que usa la ANECA para la acreditación, y de esa manera quitarle el tedioso trabajo que tienen los investigadores de ahora tengo que actualizar todo lo que tengo aquí. Si ya lo tienes aquí, ¿por qué tengo que volver a meterlo de nuevo en una aplicación de curricular? Pues queremos hacer eso. Queremos integrarlo con Google Scholar Metrics, que esta parte es un poco más complicada porque queremos recuperar el número de citas que se almacenan en Google Scholar de cada artículo. Y por último, que es lo que estamos trabajando más últimamente, es la elaboración de estadísticas y gráficas, tanto por investigador como por organización, porque, tal y como les dije en un principio, tener toda esta información, si luego no la puedes explotar, no sirve de nada. Si queremos mejorar a nivel externo, o sea, dar visibilidad al trabajo que se hace, es muy importante poder exportar esa información. Y creo que eso es todo. Gracias. José Miguel Santana, bueno, me temo que voy a acaparar el turno de preguntas después cuando al final de esto, porque es muy interesante, por supuesto, igual que todas las ponencias aquí. A continuación, pues, Judith Sanabria, de Fundación Parque Científico Tecnológico, va a hablar sobre el portal investigador, mi perfil investigador y grupos de investigación. Es así. Hola, ¿se me escucha? En primer lugar, agradecer al señor rector, así como al vicerrector de investigación, la invitación a participar en esta jornada, así como a la organización por el desarrollo de las mismas. A continuación voy a presentar el portal investigador, que lo forman el perfil investigador, así como los grupos de investigación. De forma enumeraré diferentes puntos, como son la gestión que se hacía de la investigación en relación a la productividad de los grupos de investigación hace tan solo 3 años, la situación actual, así como las interfaces de usuario que han sido implementadas del perfil investigador y los grupos, los resultados obtenidos y las líneas futuras. ¿Qué es el portal investigador? Es una plataforma desarrollada por el Servicio de Informática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que permite la gestión de la productividad individual del personal investigador, así como la productividad de los grupos de investigación. Totalmente integrado, y eso es bastante importante resaltarlo, con las bases de datos institucionales, sincronizado además con el portal ULPGC Accede a GRIS. Desde el portal Accede a GRIS, tal y como comentó el compañero Michel, se importan los datos de publicaciones de la base de datos de WOS, Scopus y ALNES.
Esto antes nada existía. Los proyectos del Servicio de Investigación, así como los convenios contratos de la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico, la Fundación Universitaria de Las Palmas, así como las patentes de la Oficina de Propiedad Industrial e Intelectual. Además, como está sincronizado, está alojado en las bases de datos institucionales, se consulta la información del personal docente investigador, el personal contratado a través de convocatorias públicas competitivas, así como las tesis, TFT y demás. Sí, de forma muy resumida, para hacerles llegar la importancia que ha tenido el avance cualitativo y cuantitativo de la implementación de estas dos aplicaciones en la gestión de la investigación, nos tenemos que retraer hace tan solo 3 años. Y el personal investigador no disponía de una aplicación que permitiera consultar su productividad investigadora. La aplicación de grupos de investigación que utilizábamos no estaba integrada para nada con las bases de datos institucionales, con lo cual estaba totalmente desconectada. Con lo que implica todo eso, los problemas técnicos, de gestión, etc. Para los grupos de investigación se les solicitaba cumplimentar anualmente un currículum que nos lo enviase con todos los datos curriculares de la productividad investigadora de los miembros del personal investigador que formaba el grupo de investigación. Esos datos curriculares se añadían en una base de datos Access en equipos locales y se contabilizaban todos esos datos, se establecía un periodo de alegaciones y se volvían a enviar los datos contabilizados globales en un Excel mediante correo electrónico. La validación de los grupos de investigación por parte de los directores de departamentos e institutos se hacía mediante firma física o electrónica, pero al final en formato papel o en formato electrónico. Mencionando todo esto que he comentado, les traslado el gran paso que se ha dado en la gestión de la investigación, tanto en la productividad investigadora y como los grupos de investigación. Estas aplicaciones están integradas totalmente en la base de datos, con las bases de datos institucionales, así como en la interfaz, en la página web institucional, permitiendo una identificación, ¿no?, a través de mi ULPGC para acceder a estas dos aplicaciones. La validación de los grupos de investigación que antes comentaba previamente, ahora se realiza totalmente en línea por parte de los directores de departamentos e institutos universitarios, a través de mi ULPGC, con tan solo un clic. Los méritos curriculares del personal investigador ya no se les solicita que cumplimenten los datos y que nos los aporten, y con todo lo que eso conllevaba a la hora de las tareas que ya tenían añadidas en el día a día. Era un parón, poco menos, en su trabajo diario para decir, estos 7 días tengo que estar pidiéndolo y recopilando a todo el personal del equipo de investigación sus datos curriculares para aportarlo al vicerrectorado de investigación, y que puedan contabilizar los datos de la productividad investigadora para obtener esa información y poder tener en cuenta para los incentivos económicos de gerencia, para presentar esos datos en convocatorias públicas competitivas, ya sea propias, y tener un análisis también para nosotros de la situación actual, ¿no?, de los grupos de investigación. Todo esto conlleva que existe una transparencia institucional, esto es muy importante y quiero resaltar, de que todos los datos que se contabilizan por parte de la institución están accesibles al personal docente investigador, con lo cual saben, como decía el compañero Michel, de que si consultan, me falta una publicación y no está en mi perfil investigador o en los grupos de investigación, pues automáticamente nos lo hacen saber online, ya sea a través del correo electrónico a SEDACRIS o ULPGC o a través de formularios en línea que estamos trabajando en ellos para que nos indiquen qué tenemos que añadir o qué corregir o modificar. Todo esto que comento ha supuesto una reducción enorme en las tareas administrativas de los investigadores, como comentaba previamente. Y además, al estar toda esta información alojada en la base de datos institucionales, permite a nosotros y como institución establecer diferentes estrategias, así como la explotación de la información. El personal investigador
comentando aún más las ventajas que tienen estas dos aplicaciones, puede actualizar y validar en línea su productividad investigadora, ya sea a través como todas estas aplicaciones estamos comentando que están sincronizadas, ya sea a través del portal ULPGC Accede a CRIS, directamente a través del perfil investigador o de los grupos de investigación. La información es totalmente transparente y lo que consultas en mi perfil investigador está en los grupos de investigación y está en el portal ULPGC Accede a CRIS, por ejemplo, desde el cual nos tomamos todas aquellas publicaciones que han sido importadas previamente de las bases de datos externas como WOS, Scopus, Dialnet. El registro, otro dato muy importante que también quiero destacar, es que existe un registro de grupos de investigación que es accesible para toda la sociedad, con lo que ello implica a la hora de dar una visibilidad del trabajo que se está realizando en nuestra institución por parte de nuestro personal investigador. Además, como les comentaba, el envío de las alegaciones ya no es mediante un correo que se enviaba un Excel y demás. Ahora existe un formulario, este año lo implementamos por primera vez, estamos trabajando en integrarlo en mi ULPGS. El envío de datos de alegaciones para el cálculo de la productividad a través de un formulario web. Ya no existe un Excel, ya no existe un correo electrónico, todo es mucho más, simplifica las tareas adicionales y esto permite que estas herramientas sean ágiles, lo que se traduce en una mejora y en una calidad de todo el trabajo que se está realizando desde la institución. A continuación, después de comentar estos datos, ¿no?, de todas las novedades que han aportado estas aplicaciones a la gestión de la investigación, les muestro lo que es una vista de la interfaz de mi perfil investigador. Es sencilla, es clara, es transparente a la hora de esquemática, con los datos personales del personal investigador, así como las publicaciones, proyectos, tesis, TFT, invenciones, productividad y productividad destacada. Esta herramienta he de destacar aquí que, por supuesto, nada había sido posible sin el trabajo humano que hay detrás. En este caso, agradecer a Pancho la implicación, el compromiso y el trabajo realizado con esta aplicación. Toda la información que se muestra, publicaciones, proyectos, tesis, TFT, invenciones y productividad, así como la productividad destacada. Las publicaciones se extraen del portal ULPGC Accede a CRIS, que a su vez consulta en esa base de datos que ya he nombrado. Los proyectos gestionados a través del servicio de investigación se visualizan aquí. Esa aplicación que ha sido desarrollada y se sigue mejorando por el TIC ULPGC, pues visualizamos toda esa información aquí con tan solo un clic. Y si el investigador considera que le falta un proyecto que no está y demás, o incluso detecta, como nos pasa, que hay errores, pues entonces automáticamente nos lo comunica, como estamos trabajando todos en equipo y son herramientas transversales que afectan diferentes servicios de la universidad, eso permite un valor añadido porque existe una rapidez en la modificación, acercamiento al personal investigador y una respuesta rápida. Las tesis de la unidad que gestiona la unidad de posgrado y doctorado, los TFTs que gestionan los diferentes administraciones de los centros que están en todos los campus universitarios de nuestra universidad, las invenciones que gestiona la Oficina de Propiedad Industrial e Intelectual y el cálculo de los datos resumen de la productividad y la productividad destacada. Que esto es un añadido a mi perfil investigador que no nos lo encontramos en los grupos de investigación, puesto que mi perfil investigador son datos individuales y la productividad destacada se ajusta al Reglamento de Ordenación Académica para contabilizar el potencial docente para poder asignar esa carga académica más o menos a nuestro PDI para el siguiente curso académico. Entonces, esos datos lo ven todo online, lo ven con un simple clic accediendo a través de mi ULPGC. A continuación, les comento lo que sería el grupo de investigación. Hay un acceso que es a través de mi ULPGC, que ahora se los comento, pero lo que les comentaba de los grupos de investigación, que es totalmente transparente y de libre acceso a la hora de la sociedad pueda consultarlo, es a través de la página web de institucional, accediendo a investigación y en estructuras de investigación. Entonces nos encontramos, seleccionamos los grupos de investigación y automáticamente visualizamos esta imagen
esta interfaz de búsqueda, en la cual se puede consultar el año, con lo cual tenemos un registro online y accesible a cualquier investigador y a la sociedad en general, que al final esto se traduce en un feedback entre la sociedad y la institución. Se puede buscar tanto por el nombre del grupo de investigación como el código, el acrónimo, los miembros, las líneas de investigación tan importantes, así como los descriptores, porque si queremos buscar, somos de otra institución y queremos trabajar con biología, pues entonces ponemos esa palabra clave, pues en este término lo ponemos en descriptores y automáticamente, o incluso en líneas de investigación, y automáticamente seleccionando buscar, se devuelven todos esos resultados. He de destacar aquí la implicación y el compromiso que ha tenido José Luis con esta herramienta, que sin su trabajo no sería posible. Y en unidades y ramas de conocimiento también podemos filtrar qué grupos están adscritos a esas ramas y a esas unidades. Anteriormente esto no era posible, era algo que necesitamos saber esos datos, pues entonces vamos a consultar y te lo envío en un Excel, te lo envío los datos. Ahora mismo es todo online y cualquier persona puede consultarlo. Cuando se consulta un grupo de investigación se muestra una ficha por eso también la importancia de que todas estas aplicaciones están integradas y visualmente parece que no nos movemos incluso de aplicación, que eso está bien porque estamos ubicados en el mismo entorno, en la misma institución. Entonces, esta información es de los grupos de investigación en la cual se visualiza a qué ramas de conocimiento está escrito un grupo de investigación, los datos de contacto del grupo, las líneas, las publicaciones, proyectos, tesis, TFT, invenciones, personal contratado y la productividad. Pero todo esto en relación a los grupos de investigación. Estamos hablando de que hemos pasado de visualizar la productividad individual con la productividad colectiva en colaboración que tiene el personal nuestro investigador que está adscrito a los grupos de investigación. Se visualiza tanto el personal investigador como el personal colaborador que está en otras entidades y que colaboran con nuestro personal propio, ¿no? del PDI así como contratados en convocatorias públicas competitivas. Y destacar, para no ir mostrarles pestaña por pestaña, dado el tiempo que tenemos, es la productividad. De forma muy resumida, en las otras pestañas se visualizan el detalle de las publicaciones, los proyectos. Y también un añadido entre aplicaciones y que permite mostrar al usuario, y en este caso al PDI y a cualquier persona que quiera consultar los grupos de investigación, es que cuando accedemos ahora mismo a publicaciones y proyectos y seleccionamos una publicación y un proyecto, automáticamente se visualiza y nos vamos al portal WPGC Accedacris. Esto permite ver que todas las aplicaciones estamos integrados, al final somos una misma. Entonces, la institución es una única y eso es lo que queremos trasladar, que al final estamos trabajando de forma transversal, diferentes servicios, diferentes compañeros, diferentes técnicos y ha funcionado y está funcionando porque la implicación, el compromiso que tenemos con nuestra institución. Bueno, como les iba diciendo, entonces de forma resumida, aquí se muestra el número total de publicaciones de impacto que tiene el grupo de investigación. Así como los proyectos convenios, incluso clasificados por el ámbito, ya sea autonómicos, europeos, nacionales, las patentes, las tesis, TFT y el personal contratado. Toda esta información, pues nada, es totalmente transparente y esto implica muchísimo a la hora del trabajo en la gestión de la investigación. Facilita el día a día y para todos. Entonces, aunque más o menos, no sé si se los he trasladado, pero los resultados obtenidos con haber conseguido implementar y finalizar estos proyectos es que el PDI puede consultar en línea la productividad individual accediendo a mi WPGC. Los coordinadores acceden en línea a la edición de los grupos de investigación a través de mi WPGC, que eso es otro añadido de la propia aplicación de grupos de investigación. Realmente son varias pantallas. Está la edición de grupos, está la consulta pública que accede cualquier persona a través de la web sin identificarse en mi WPGC y después está la gestión de grupos. Estamos hablando de una aplicación que, aunque aparentemente parece sencilla, es más compleja.
La información de los grupos de investigación está disponible en la página web institucional para la comunidad universitaria y la sociedad en general, y la productividad investigadora de los grupos de investigación se pueden consultar en línea. A través del buscador, como les comentaba, se puede consultar pues, las líneas, los grupos, institutos. Todo esto es el resultado de todo este trabajo. Con esto se consigue una visibilidad de los grupos de investigación, en dónde están trabajando, con quién colaboran, etc. Se ha conseguido también una transparencia en los datos que se están contabilizando, en los datos en la fiabilidad de la información. Algo tan importante como eso, de que cuando se nos consulta una información, tener clara que ese dato es correcto, ese dato se está trabajando en las unidades gestoras, hay una unidad gestora detrás responsable de esa información y a la cual en cualquier caso se puede consultar, hablar, porque estamos todos trabajando en conjunto. Y después se puede explotar la información, que es algo de los que han comentado todos. Y la importancia que con todo esto ha conllevado que se han eliminado muchos procedimientos administrativos relacionados con todo este proceso de cálculo de la productividad investigadora. Agradecer tanto al rector, que en su día, ya hace 3 años, no ahora, sino hace ya 3 años, ya se vio la importancia que tenía la transformación digital en la universidad y el impulso impulso del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia, que sí, el vicerrector José Pablo Suárez Rivero, así como el director Javier Sánchez, no sería posible, porque han sido impulsores importantísimo de que tanto existe una coordinación tanto en el servicio de informática como en TIULPGC para el desarrollo de todos estos proyectos, consiguiendo que al final trabajemos en conjunto, que es el objetivo final, que exista unas aplicaciones realmente por y para el usuario, que nos permita una gestión y una explotación de la información que agilice, que nos haya permitido agilizar todo ese trabajo diario que realizamos y también trasladar a la sociedad ese trabajo que se está realizando por nuestros investigadores, nuestro personal docente investigador en todos estos proyectos y en nuestra universidad. Y seguimos trabajando, como no, porque esto es un desarrollo que, como ha comentado Javier, José Pablo y demás, que en continuo, ¿no? Es lo importante de ser desarrollos propios. Y las líneas futuras a corto plazo es la automatización del cálculo de la productividad investigadora de los grupos, porque aunque obtenemos esos datos, todavía, y los traemos automáticamente de estas aplicaciones, lo que es la contabilización de aplicar la fórmula, ¿no? Fijada por el reglamento de grupos de investigación, se hace en un Excel. Después, completar las vistas de la productividad investigadora, así como la de los grupos de investigación, con nuevas columnas, con nuevos datos, que nos permita dar una información todavía aún más completa. Crear un formulario integrado en MIULPGC para el envío de los datos curriculares. Ahora mismo el formulario que tenemos de alegaciones es un formulario implementado, pero no está todavía integrado en MIULPGC. Generar la memoria de investigación y descargar los datos de los institutos universitarios y de investigación. Bueno, con esto, muchas gracias por la atención, espero, y nada, a seguir, gracias. Muchas gracias, Judith Sanabria. Vamos, sin duda son avances de calado hacia la transformación digital en este ámbito. Enhorabuena. A continuación, Juan José Caballero, de la Subdirección de Gestión de Recursos y Ayudas a la Investigación del Servicio de Investigación de la ULPGC, nos va a hablar sobre gestión de proyectos I+D y autorizaciones de gasto. Buenos días, José Pablo, muchas gracias por la invitación. Bueno, quisiera matizar
antes de empezar la presentación, que en el cartel que se ha publicado pones que soy subdirector de gestión de recursos y ya no lo soy. Entonces ya no ejerzo como tal, ¿no? Entonces ya, bueno, ya he actualizado un poquito ahí la historia, ya pongo ex subdirector. Vale. Bueno. Dicho esto, ya nos vamos a meter, vamos a hablar ya de gestión económica, básicamente, ¿no? Que es cuando ya los investigadores obtienen proyectos de investigación, de los cuales son beneficiarios de la Universidad de Las Palmas, y toda su gestión, cómo se va a elaborar, ¿no? Es una demanda histórica que teníamos en el servicio de investigación de contar con aplicativos que gestionaran todo el proceso de la gestión de la investigación, y llegó el momento, y ya se está viendo resultados. Entonces, para exponer los avances que se han producido en la gestión de los proyectos de infraestructura de investigación, es necesario mencionar los parámetros considerados al plantear objetivos y estrategias para desarrollar estas aplicaciones de gestión, ¿no? Primero fue la necesidad de aplicaciones estructurales. Teníamos que tener aplicaciones que se quedaran en el tiempo, es decir, que permitieran, ¿sabes? Trabajar, que no sufrieran cambios por normas, por historia, y que si sufrían ese tipo de cambios fueran mínimos. Por eso le llamamos aplicaciones estructurales, ¿eh? Luego, la necesidad de otras herramientas de gestión ágiles para atender los requerimientos de las normas de la nueva implicación. Yo me imagino que habrá mucha gente aquí que ya sabe de qué estamos hablando. Estamos hablando de la modificación de la ley de contratos cuando vino en vigor, que nos cogió a todo el mundo, pues bueno, en fin, nos complicó mucho la vida a los gestores, ¿no? y a la universidad en general. También tuvimos en cuenta los parámetros, las áreas de científico-técnica y económica que contienen las subvenciones de investigación. Y luego, algo que se ha escuchado mucho aquí, que es el tema de la agilidad, el hecho de que desaparece el papel y tal. Nosotros le hemos llamado a la necesidad de conseguir mayor eficiencia operativa para el investigador y para el gestor, ¿vale? Que eso también lo consideramos de suma importancia, ¿no? También era importante considerar que los proyectos en infraestructura de investigación son subvenciones públicas y por lo tanto están afectas a la ley de subvenciones. Eso significa que, bueno, hay que tener la consideración de que tiene determinados parámetros para gestionarse y de determinada forma, y que además los investigadores tienen que tener conocimiento de que esto funciona así, que son subvenciones públicas y que tienen una determinada forma de gestionarse. También está sujeta a las normas que regulan, es decir, los proyectos e infraestructuras están sujetas a normas que las regulan, sus bases reguladoras, sus convocatorias, y a la base de ejecución presupuestaria que aprueba anualmente la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues simplemente es tener en cuenta que no solamente es la gestión del proyecto, sino que además hay que dar cuenta a la Universidad de Las Palmas, al presupuesto de la Universidad de Las Palmas y en general los organismos que nos los piden, ¿no? Aquí les hablo de la nueva, después de la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de contrato del sector público. La gestión económica presupuestaria de la administración pública en general y, por tanto, de las subvenciones y ayudas que se conceden en particular, se ha vuelto más tedioso y compleja al introducir un exhaustivo control del gasto público. Esto fue importantísimo, buscar solución en este momento de la entrada en vigor de esta ley, porque era un retroceso a las antiguas usanzas de cómo se gestionaba económicamente, que tenías que esperar a que el gasto se aprobara para que después, bueno, eso pues con fechas de ejecución determinadas, pues eso nos complicaba mucho la gestión de los proyectos. Bueno, ya entramos en lo que hablamos en un principio, como aplicación estructural. Voy a comenzar hablando del módulo de subvenciones. Este módulo se desarrolló para registrar todas las subvenciones en las que participa la Universidad de Las Palmas. Es decir, que en él se registra el proceso inicial de una subvención desde la publicación de la convocatoria al registro de las solicitudes. Este es uno de los retos próximos, que ya estamos trabajando en ello, de próxima implantación, y hasta su resolución definitiva de esa ayuda que se concede. Esta es una pequeña pantalla que no sé si se verá bien, pero bueno, en principio ahí habla de las convocatorias y de las altas de esas subvenciones, que se supone que primero actuamos en las convocatorias, le damos de alta y luego entramos en las subvenciones, donde le damos de alta en función de la convocatoria que ha pertenecido. Esta es la pantalla de la gestión de las convocatorias. Ahí se da de alta pues los datos básicos de la convocatoria, al programa, subprogramas que pertenece, y luego abajo pueden ver también que se van colgando las subvenciones que pertenecen a esa convocatoria. Los SI 1631 y 1627 de abajo son
las subvenciones que se van creando en base a esa convocatoria que estaba resuelta. Esta ya es la pantalla de gestión de subvenciones, donde le damos de alta a las subvenciones que van entrando, a los titulares, y esto tiene un sistema de búsqueda donde desde que tú busques al investigador que quieras consultar, pues le aparecen todas las subvenciones que ha tenido y seleccionando la que quieras, abajo aparece una fila con los datos generales de esa subvención que se ha concedido, los datos de gastos previstos que se tienen en esa subvención, los datos de ingresos también previstos que se van a obtener, y luego algo importantísimo es la ejecución y justificación, que son todas las fechas que van a intervenir en esa subvención, ¿vale? Que tenemos que tener en cuenta no solo los gestores, sino además los investigadores. Está automatizado el sistema de que cada cierto tiempo se le comunica a los investigadores y a los gestores también cuando está próximo a vencerse un plazo tanto de ejecución y justificación, ¿vale? Eso era una demanda que también teníamos de los investigadores, de que tuvieran ciertas alertas cuando se le acercaba la fecha de justificar, ¿vale? Y luego tenía la otra pestaña que también es muy importante, que son las de los participantes en ese proyecto de investigación, en esa subvención. Es importante, ¿por qué? Porque de aquí se toman los datos que estaban hablando tanto Judy como ha hablado también Michel, que pertenecen a cada docente investigador de esta universidad y que, sabiendo que están metidos esos datos y como que él participa en ese proyecto de investigación, de ahí se extraen los datos para que pueda computarle como mérito donde corresponda, ¿no? Además del registro de las subvenciones que participa la universidad, también facilita la obtención de las siguientes exigencias, entre otras muchas. Facilita la pista de auditoría. Como verán, estamos hablando todo de términos económicos, ¿no? Porque es lo que compete, en este caso, al servicio de investigación. Facilita la pista de auditoría, como os decía, al tratarse de subvenciones públicas. Se obtienen datos económicos que se incorporan a la contabilidad de la universidad automáticamente también. Cuestión muy importante. Por lo tanto, a las cuentas anuales, al tratarse de financiación afectada. Contiene lista de participantes en la subvención a efectos de su certificación mecanizada. También es otra de las cuestiones que se van a introducir ya en breve, ¿no? Que se puedan certificar la participación en proyectos, en infraestructura y en subvenciones. Y luego el control de los plazos de ejecución y justificación, que es lo que mencioné antes. La segunda aplicación que hemos desarrollado es el módulo de gestión de proyectos. Este módulo está actualmente actualizándose. Se está actualizando porque tiene los datos básicos de la gestión de un proyecto de investigación y, evidentemente, como está sujeta a cambios permanentes, pues hemos tenido que meternos con una actualización que estamos ahora mismo haciendo, ¿no? Este módulo ejecuta la parte económica de las subvenciones que previamente se han creado en el anterior módulo. Es decir, aquí no tienes que cumplimentar nada, sino simplemente decir qué subvención es la que vas a gestionar. Le pones el numerito de subvención e inmediatamente en este panel ya te aparece un menú donde te aparece el proyecto con los datos iniciales, los conceptos del proyecto, el plan de gasto que va a tener ese proyecto, y luego ya entramos en la gestión propia de los gastos, ¿no? Esto ha sido una base importantísima, esta mecanización, para todos los gestores que están en el servicio de investigación, porque imagínense que esto antes se gestionaba con un Excel. Entonces, en fin, esto es un gran avance. A partir de ahí, pues bueno, pues aquí entramos, por ejemplo, la consulta de mantenimiento de proyecto, pues tiene unos datos básicos que simplemente aquí donde le decía que simplemente con decir arriba qué subvención es la que quieres consultar o qué proyecto, con seleccionar la lista desplegable, pues te aparecen ahí los datos. De ahí pasa después pues al mantenimiento de conceptos de proyecto, donde tú ya le informas a ese proyecto de investigación en qué conceptos son los que voy a trabajar, ¿vale? Eso el investigador también lo necesita, porque de alguna manera le da la información de dónde quiere imputar cada uno de los gastos que nos envía después, ¿no? Aquí tenemos la pantalla ya propiamente dicha de gestión de gastos, donde nuestros gestores, todo esto se va conectando una con otra, es decir, nunca tienes que teclear nuevamente los números de subvención, sino que sigue, es un proceso continuado
donde cuando llegas aquí, ya aquí contabilizas. Contabilizas porque hay una pasarela de este aplicativo al aplicativo contable de la universidad y por lo tanto te permite contabilizar, y una vez que ya le das ya has contabilizado un gasto, se vacía aquí directamente, se vuelca aquí los datos de la contabilización. De aquí se extraen pues la consulta que hemos también elaborado del estado económico, que veremos más adelante, ¿no? Bueno, esto es lo que le comentaba, la contabilización de los gastos de proyectos. Este módulo accede automáticamente mediante una pasarela aplicativo contable de la universidad, igual que los datos se visualiza en todo momento la información del crédito disponible en el proyecto. Eso también es fundamental para los gestores. Es fundamental que sepan en todo momento con qué crédito disponen para seguir trabajando en este. El módulo cuenta además con una herramienta fundamental para la justificación económica de las subvenciones, la carga masiva de gastos. Esto también ha sido, es un avance extraordinario, ¿no? Que tú a un clic descargues los gastos, se genera una cuenta justificativa. Nosotros estamos siempre en un proceso de auditoría, en un proceso justificativo constante, de plazos de requerimiento, y esto es fundamental, tener una herramienta que te descargue todos los gastos a un solo clic. O además tiene la parte importante también, como hay algunas administraciones del Estado que tienen portales justificativos y que con generar un fichero XML ya se carga directamente esa carga masiva en ese portal justificativo, con lo que eso es un avance también buenísimo. Vale, pasamos a, ya hemos abandonado las aplicaciones estructurales y ahora entramos en las herramientas de gestión, pero que son aplicaciones web que se van creando en el avance de la transformación digital y facilitar la eficiencia, ¿no?, operativa. Como se comentó al comienzo de la presentación, la entrada en vigor de esta ley de contrato del sector público estableció un régimen más riguroso en la tramitación de los contratos menores. Eso ha sido para nosotros una lacra tremendo de volver atrás, ¿no? Y tuvimos que ser pues prácticos, operativos y buscar una solución para seguir con la agilidad que veníamos ejerciendo anteriormente, ¿no? Pues en la tramitación de los contratos definidos por razones de cuantía en el artículo 10, donde minoraban los umbrales y aumentaban las exigencias formales. Claro, cuando te cambian los parámetros de una aplicación, te tienes que meter en medio, tienes que buscar la forma de que facilitarle al investigador que cuando vaya a tramitar un gasto, no espere a que nosotros se lo devolvamos diciéndole es que te has pasado del umbral que estaba tal, sino que ya inmediatamente en el aplicativo de autorizaciones de gasto, él tenga disponible, ¿sabes?, la opción de que cuando él solicita un gasto ya se le diga si se ha pasado o no se ha pasado, con lo que le evita tener que mandar un procedimiento para que después reciba una respuesta negativa. Ya de antemano se le facilita esa información. Entonces, esta norma nos obligaba a implantar un procedimiento de gestión y control de gasto que para el caso de la gestión de la investigación era inviable por lo farragoso y lento del procedimiento, a realizarse de forma manual y a través de la sede electrónica. Así se determinó acometer un aplicativo web que, cumpliendo las exigencias de esta norma, permitiera obtener eficiencia operativa tanto para el investigador como para el gestor. Volvemos a hablar de la eficiencia operativa. Los investigadores tienen disponible este aplicativo dentro de Mi Investigación, lo tienen en las pantallas que han hablado los compañeros anteriores, y pueden acceder mediante su clave personal. Vamos a ver algunas de las pantallas. Esta es la aplicación de autorizaciones de gastos. En principio, pues tiene disponible un pequeño resumen de cómo funcionan los requisitos, los gastos que están exentos, que no tiene que tramitarlo a través de autorizaciones de gastos, el proceso de la solicitud de la resolución y el impreso de envío de facturas también, que está ahí. Como pueden ver, en esas autorizaciones de gastos tiene además un menú en la izquierda donde donde dice crear una nueva solicitud de gasto, ¿no?, donde tienen la posibilidad de crear una nueva solicitud de autorización. El investigador, simplemente identificándose, entra en la consulta y se despliega todos los proyectos que tienen ahora mismo vigentes, que está gestionando. Con seleccionar un proyecto ya inmediatamente, a ver si vale, perdón.
Vale. Con solicitar un proyecto ya entra en la pantalla de la solicitud del gasto. Solo complementando unos sencillos datos, puede enviar en una sola solicitud una o múltiples peticiones de autorizaciones de gasto. Es decir, no tienes que salir de una, grabar, mandar, sino que tú trabajando en una sola solicitud tienes muchas líneas para mandar varios gastos en un solo envío. Una vez que el investigador pulsa enviar solicitud, se recibe automáticamente en el aplicativo de gestión de gastos del módulo de proyectos por parte de los gestores. Ya se visualiza. Vamos a ver algunas pantallas. Aquí está el caso. Este es el aplicativo ya de gestión contable del módulo de proyectos que vimos al principio como una aplicación estructural. Aquí se vacían las peticiones que los investigadores han enviado telemáticamente en cuestión de 1 minuto. Es lo que tardan en enviarlo. En el panel superior se puede visualizar las solicitudes recibidas o que están en trámite. El gestor simplemente con picar en una de ellas, ¿sabes?, ya pasa a la fase de contabilización, que es esta de aquí. En esta fase de contabilización, una vez que contabiliza, que es todo está todo automatizado, también tiene la pasarela de paso al aplicativo contable de la universidad. Se vuelca, una vez contabilizado, se vuelca en el segundo panel de esta pantalla, que son las solicitudes finalizadas, ¿vale? A la derecha, bueno, aquí no se puede ver porque es un recorte, pero tienen el PDF de la resolución, se vacía ahí también y se guarda como un repositorio de documentos. El PDF de la resolución de autorización de gasto, ¿vale? Vale, esta es la resolución de autorización de gasto que se emite automáticamente y que se envía también de forma automática a la firma, sin hacer otro proceso, simplemente identificando a las personas firmantes, en este caso la directora del servicio y el vicerrector de investigación como órgano de contratación. Se firma automáticamente y una vez que firma automáticamente, ya el investigador recibe un correo comunicándosele que se ha autorizado el gasto solicitado y por lo tanto que ya puede presentar la factura. También lo que puede hacer es meterse en el aplicativo de autorizaciones de gastos y consultar todas aquellas solicitudes enviadas, ¿no? Porque a lo mejor pues, hay investigadores que son muy productivos y que tienen muchas solicitudes durante una semana y cualquiera pues, se pierde y lo puede consultar ahí también, ¿no? Vale. Bueno, esta ya es otro aplicativo. También son aplicaciones web porque están colgadas directamente dentro de MILO-PGC, que es la consulta online del estado económico de un proyecto. Se ha puesto a disposición de los investigadores esta consulta, alojada en el portal WPGC Research, bueno, que también está en mi investigación, que le permite conocer en tiempo real el estado económico de su proyecto de investigación y las fechas de ejecución y justificación de lo mismo. Esta consulta ha evitado, que es lo que se producía y era una lata, ha evitado que el investigador tenga que ponerse en contacto vía telefónica o por correo electrónico con el servicio de investigación para obtener esta información, repercutiendo positivamente en la carga de trabajo de la unidad gestora. Evidentemente, el hecho de tener que coger el teléfono y levantarlo para decir, oye, ¿cuánto dinero me queda? Y mandar una factura, eso ya se tenía que acabar y lo hemos terminado con esto, ¿no? Esa es la dirección de donde se encuentra alojada el aplicativo. Vale. Esta es la pantalla en la que un investigador puede entrar para consultar el estado económico del proyecto. Una vez que se identifica, se le muestra todos los proyectos que están vigentes y las fechas de inicio y fecha fin que tienen al lado, ¿no? Incluso pueden consultar proyectos que ya hayan acabado y pueden ver cómo quedó económicamente ese proyecto, ¿no? La herramienta esta también la hemos dejado que el gestor la pueda consultar, por eso lo hemos puesto ahí lo de suplantar el nombre, para tener la misma información que cuando te llama un investigador, oye, mira, que no me cuadra los números que tienes ahí con el tema tal, y entonces lo que se ha dejado para que se pueda consultar por parte de los gestores, para que pueda contrastar los datos uno con otro viendo la misma información, los dos. Por eso se ha dejado también para que los gestores tengan acceso a ella. En la pantalla anterior sí, selecciona el proyecto y ya entras concretamente en la economía azul. Por ejemplo, que te da unos datos posibles de consultas por año de ejecución, el 2018, el 2019, y luego tienes el resumen económico. Este es el resumen económico.
Ahí se muestra pues todos los datos principales del proyecto, su fecha de ejecución, el dinero que se concedió, en qué partida económica está medido, y debajo aparece pues los gastos que van ejecutando. Ahí no salió bien en la pantalla, pero aparece también la fecha de pago. Algo importantísimo que también ha repercutido en que el investigador ya sabe si la factura se ha pagado o no se ha pagado, porque los proveedores, a quien llamaba era el investigador que había hecho el pedido. Por lo tanto, eso para ellos era como una cruz, el hecho de decir, pues no sé quién está pagado, todavía no está pagado, pues bueno, pues ya lo puede consultar aquí, ya se sabe si está pagado o no está pagada y en qué estado está. Incluso cuando te sitúas encima de los gastos, tú puedes ver, porque te sale el proveedor, te sale el importe y en qué concepto lo has gastado. Cuando te sitúas con el ratón encima, te dice la descripción del gasto y entonces sabes en todo momento que ese proveedor qué fue lo que te suministró. ¿Vale? Bueno, esta es la misma pantalla de antes en otro ejercicio económico, bueno, que también, bueno, ahí sí se ve la fecha de pago al final y bueno, en principio es lo que se les muestra a ellos y la herramienta que se le ha dado. Entonces, como conclusiones, diría que es fundamental la implicación de todos los responsables para seguir caminando hacia la necesidad de transformación digital. Este ha sido el caso del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia de la universidad, que ha apostado decididamente por esta transformación, aportando además la financiación necesaria para tal fin. También es imprescindible rodearse de un buen equipo de trabajo, como ha sido el de TIC ULPGC, ¿vale? Coordinado a su vez por el Servicio de Informática de la universidad. De esta forma se han conseguido estos 4 módulos que hemos visto, estas 4 aplicaciones, y que queda ahí, ¿no? Pues muchas gracias, esto es de lo que hemos hecho en el servicio de investigación y bueno, gracias. Enhorabuena, Juan José Caballero, que aunque seas ex subdirector de gestión y bueno, en aras del hermanamiento entre las universidades, vamos a intentar consultarte porque vamos, el avance este puede marcar la diferencia entre ser capaz o no ser capaz de ejecutar un presupuesto, en este caso de la subvención, o sea que vamos, enhorabuena por el trabajo. Bueno, pues a continuación, sin duda en un trabajo que debe ser igual de interesante, Francisco José Casas, del Servicio de Informática del ULPGC, nos va a hablar del análisis y explotación de datos, los rankings. Bueno, buenas tardes y ante todo y antes que nada, José Pablo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como ahí aparece mi nombre como Francisco José Casas, en la universidad soy más conocido como Pancho, porque por Francisco no me llama sino mi madre, por lo cual, bueno. Yo quiero, antes de empezar a, digamos, a ver las diapositivas, ver un poco la palabra que está ahí más importante que datos. Las anteriores ponencias, muchos compañeros que han dicho datos, 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 datos. Tenemos un maremán de datos en nuestra universidad, pero esos datos por sí solos no nos dicen nada. Entonces, hay que buscar la forma de explotar esos datos y convertirlos en información o en un sistema de información. El grupo que yo dirijo es el que se encarga, digamos, en la universidad de realizar esa parte de lo que es el análisis y explotación de datos, y me voy a centrar básicamente en un proyecto que tenemos en el que la universidad participa, que son los rankings de las diferentes universidades que hay. Antes que nada, la primera, bueno, no sé dónde estaba esto, no sé cómo es esto. Ahora. Voy a dar una pequeña introducción un poco para que todo el mundo conozca qué es un ranking y sobre todo los pormenores y las características que tienen los rankings. Bueno, como una de las principales opciones que tienen los rankings para un alumno o para cualquier persona que quiera empezar su carrera universitaria, le da información de cuáles son las mejores universidades, y todo esto lo pongo entre comillas,
las mejores universidades según el ranking en el que nosotros tenemos. Como definición formal te permite medir los diferentes indicadores como la calidad de la educación, la calidad del profesorado, los datos de investigación, los datos de empleabilidad de cada una de las universidades, pero teniendo en cuenta que cada ranking posee su propia metodología, sus propios indicadores y su forma de realizar la clasificación, por lo cual, y eso es una cosa que siempre hemos hablado cada vez que tenemos reuniones con el tema de los rankings, vale, podemos estar en un ranking, en una posición muy alta porque somos muy fuertes en ese ámbito que están estudiando y en otros no tienen nada, pero porque no tenemos nada. Por eso es lo que dice en la última apartado que hay, dice, los resultados difieren de acuerdo a los parámetros que tiene cada uno de esas rankings particularmente. Por ejemplo, para poner un ejemplo muy aclaratorio, en un ranking determinado tú puedes tener 3 tesis y la universidad de al lado tiene que tener 4 tesis y ellos están clasificados en una posición superior por una tesis solamente. Es decir, en un indicador, por ejemplo, tipo semáforo, como utiliza el ranking en el que, digamos, voy a ver los resultados finales, nosotros podemos estar en rojo, es decir, somos un resultado a mejorar, aunque ellos no lo llaman a mejorar, y sin embargo la otra universidad, por tener una tesis más, está en un resultado intermedio. Es decir, que los resultados de los rankings te puede dar una situación o una resolución de dónde estás posicionado y dónde podrías tener que modernizar, actuar o actualizar datos o buscar la forma de optimizar datos, pero no te dice... Bueno. Bueno, una vez, digamos, definido lo que es un ranking, todas las particularidades que tiene, voy a hacer, digamos, un pequeño recorrido histórico de cómo se gestionó el proyecto de ranking de la universidad. En primer lugar, cuando la universidad empezó o quiso participar en los rankings de las diferentes empresas que lo montan, esas primeras participaciones siempre estaban, como dice ahí, gestionadas y coordinadas por el Vicerrectorado de Coordinación, que se encargaba de incorporar los datos al aplicativo. Es decir, la vicerrectora, en ese caso, era la que se encargaba de incorporar los datos. Como anécdota, todavía recuerdo muchos correos a las 2 de la mañana de la vicerrectora pidiéndome datos. Nosotros, como grupo de explotación de datos, solo suministrábamos la información que nos iba pidiendo la vicerrectora en sus correos. Necesito datos de investigación, necesito datos de acá, necesito datos de allá. ¿Qué significa? La vicerrectora, con toda la carga de trabajo que tenía, no tenía una dedicación exclusiva a ese proyecto en el ranking. Desconocía toda la información que nosotros le podíamos incorporar, con lo cual los resultados podían ser de aquella manera, es decir, saldrían o no saldrían. El segundo paso del histórico, digamos, es cuando existe un cambio de gobierno y el vicerrector que está ahora, pues decidió que no era una tarea a llevar por el vicerrectorado de coordinación, sino simplemente supervisar ese proyecto y que el proyecto pasara al servicio de informática y más concretamente al grupo de explotación de datos, que es como dice ahí. Nosotros, como grupo de explotación de datos, no éramos los encargados de incorporar los datos a ese aplicativo y sobre todo, ¿qué conseguíamos con eso? Durante la planificación que tenía ese proyecto, en la carga de planificación de todos los proyectos que tenía el grupo dentro del servicio de informática, había una dedicación exclusiva a ese proyecto, con lo cual existía un tiempo específico dedicado exclusivamente a ese proyecto, con las particularidades de que te salga otro proyecto importante o una incidencia importante, con lo cual tendrías que dejarlo de lado un poquito, pero bueno, lo podíamos hacer. Otra ventaja que tenía el que ya nosotros como grupo de explotación de datos gestionáramos esa información, el amplio conocimiento de la información a incorporar, es decir, conocíamos la base o conocemos la base de datos, con todo lo que han comentado las anteriores ponencias,
de desarrollo propio que nosotros tenemos en nuestra universidad, de los programas, conocemos cómo están estructuradas las tablas, conocemos dónde está el dato. Simplemente es ir al dato y ver exactamente cuál es el dato que te hace falta, cómo te hace falta estructurarlo y todo eso. ¿Qué significa? Que había una mejora en los resultados. Siempre y teniendo en cuenta la coletilla de que cada ranking es hijo de su empresa, es decir, ellos ponen, dale, ¿qué significa eso? Que si el ámbito que van a estudiar es el de farmacología y la Universidad de Las Palmas no tiene farmacología, ahí vamos a tener un 0, con lo cual no vamos a poder contemplar ninguna situación ahí. Luego, digamos, la situación actual en la que estamos ahora mismo, digamos ya desde el año pasado, el grupo de explotación de datos sigue gestionando la información y la incorporación de los datos a los indicadores, el vicerrectorado sigue supervisando el proyecto y además existió una subvención para un proyecto que era la mejora del posicionamiento de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en los rankings. Con lo cual pudimos incorporar técnicos de otras áreas de la universidad, de otros servicios, como es de calidad, de investigación. El compañero del Servicio de Informática de ACEDA Cris, Michel, también se incorporó a ese proyecto de mejora de posicionamiento, con lo cual hemos podido evaluar qué teníamos, qué no teníamos, cómo podíamos mejorar, qué nos hacía falta, qué no nos hacía falta, y sacar toda una serie de conclusiones con ese proyecto. Y sobre todo, tener claro que era necesario generar una batería de indicadores que nos sirviera ya no solo para los rankings, sino para todas las posibles situaciones que se nos presenten. Por ejemplo, el enviar información al Ministerio a través del SIU, que es una herramienta común de gestión de datos que tienen ellos. O, por ejemplo, participar con la CRUE, o los datos que nos pide la CRUE, los datos que nos podía pedir investigación, los datos que nos puede pedir gestión de alumnos. Es decir, esa serie de datos, digamos que encauzarla en una batería de indicadores tan grande como haga falta, pero que de ahí se extraigan todos los datos. Esa es la situación actual. Por poner un ejemplo, para tener datos, he puesto el ranking 6D, que es un ranking en el que participamos nosotros, y bueno, de la edición 2017 a 2020, también depende un poco de los ámbitos en los que se participen o los ámbitos que estudien o evalúen en cada edición, pueden tirar hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, ahí donde tenemos rendimiento alto, intermedio y reducido, pues la idea es que, lo que dije antes también, lo que comenté, por una centésima o por una milésima pasamos de estar en un grupo intermedio a estar en un grupo reducido, con lo cual te pueden salir, y sobre todo este tipo de ranking, que a mí no me gusta, cómo visualizan los datos, que es tipo semáforo de rojo, amarillo y verde, te sacan un resultado y está con 20 de datos rojos, cuando verdaderamente, dependiendo de la idiosincrasia que tiene tu universidad y de los resultados que tú auditas, dices, oye, pues no estoy tan mal, pero claro, en comparación con otras historias, o por ejemplo, el número de alumnos captados de otras comunidades universitarias, de otras comunidades autónomas. Está claro que tanto la Universidad de La Laguna como la Universidad de Las Palmas estamos de los últimos, porque no se contempla la situación en la que estamos. Pero bueno, son historias que a lo mejor en su momento, como les hemos hecho llegar, por ejemplo, a esta gente del ranking 6D, le hemos hecho llegar y dice, oye, este indicador o lo deberías quitar o lo deberías encauzar de otra forma, teniendo en cuenta la idiosincrasia que tenemos nosotros como isla. O sea, no me pidas de otras comunidades universitarias, porque, por ejemplo, ya con tener alumnos de La Laguna aquí, pues ya tenemos a lo mejor un número de datos que no los estamos contemplando ahí. Me quedan un par de transparencias en donde, digamos, que explico o comento qué acciones a corto plazo y las líneas futuras que se supone debería intentar realizar la Universidad de Las Palmas para acometer ya no solo el tema de los rankings, sino el tema de la explotación de los datos en general, aunque aquí esté referido a los rankings.
Como dije antes, el proyecto de mejora del posicionamiento nos ha permitido detectar dónde tenemos fallos y encauzar y sacar unas conclusiones que son las que a corto plazo, que en este caso sería el cuatrimestre que queda del 2020, intentar hacerlas para poder posicionarnos de forma más óptima el año que viene cuando saquen la siguiente edición del ranking. Dentro de las acciones que están era, bueno, pues lo que pone por ahí de gestionar las fuentes de datos y la incorporación de la información en la base de datos. Eso significa que ahora mismo, gracias a todas las herramientas nuevas de que disponemos de datos tipo ACEDA-CRIS y sobre todo las nuevas aplicaciones que están haciendo los compañeros de servicio de informática o que están liderando los compañeros de servicio de informática, disponemos de más datos en nuestra base de datos, disponemos de cómo están esos datos e incluso tenemos como grupo de explotación de datos la particularidad de participar en la generación de esos nuevos proyectos para indicar, a mí me hace falta un dato tan específico como el ámbito ISEC o el ámbito CID que no está reflejado en la base de datos, lo necesito incorporar para tener directamente la información que me haga falta. Con eso nos va a permitir optimizar los resultados de los indicadores y actuar sobre esos indicadores para decir, oye, si yo tengo en este indicador un valor que se acerca al valor que me permite cambiar de nivel intermedio a nivel superior o a nivel óptimo, ¿cómo la universidad podría encauzar ahí o tomar acciones, liderar acciones para que esos indicadores puedan subir de categoría, subir de nivel? Y eso, aparte, debe estar incorporado en un proyecto intergrupal de la universidad, es decir, no puede hacerlo solo el grupo de explotación de datos, necesitamos la colaboración tanto de calidad como del grupo de ACEDA-CRIS, los demás grupos de aplicaciones del servicio de informática, investigación, biblioteca, es decir, de toda la universidad, pero que podamos, digamos, tener disposición de que ellos nos permitan incorporarlos en este proyecto y decir, oye, necesito esta información y la necesito de esta forma. Y todo eso nos debería llevar a una mejora progresiva en los resultados. Está claro que sin un indicador no podemos actuar porque es que literalmente, físicamente no podemos actuar, no nos los vamos a inventar. Pero hay indicadores que sí son susceptibles de poder cambiar su visualización y una mejora en ese resultado. Y ya como acciones futuras, la Carta de los Reyes Magos, como digo yo, o como pienso yo internamente, se ha hablado aquí, tanto ha hablado Javier, como lo ha hablado José Pablo, como yo creo que es necesario establecer una unidad que se puede llamar de análisis y explotación de datos, o se puede llamar como la quieran llamar, al igual que la tienen otras universidades españolas, que sea una unidad potente, que tenga el número suficiente de personas para poder acometer todo el tema de lo que es el análisis y la explotación de los datos. El realizar o utilizar nuevas herramientas de visualización, el determinar qué datos nos hacen falta, el determinar qué datos necesitamos nosotros poder actuar sobre ese dato para poder mejorar el valor que podemos obtener. Como dije antes también, la participación de esa unidad en el formato que van a tener los datos dentro de la base de datos para que todos los cambios que necesitemos tener y disponer estén también reflejados cuando se esté definiendo la estructura de datos de las nuevas aplicaciones que se están realizando. Eso es muy importante porque una vez que ya tengas una aplicación, por ejemplo, por poner un ejemplo en el que yo estoy metido también, la aplicación de doctorado, que es una aplicación que se está desarrollando ahora, que la está desarrollando TIC, controlada por un grupo de aplicaciones de servicio informático. Yo estoy al tanto de cómo está la estructura de datos para saber si me hace falta poner algún campo más adicional que luego me permita a mí resolver las situaciones de ranking, de información de la CRUE, y no a posteriori decir, bueno, ¿y ahora cómo me invento yo esto? ¿Cómo lo saco si no tengo ese valor? Lo que dije antes también, es necesario establecer una batería de indicadores de la universidad que sea visible a toda la comunidad universitaria o a toda la sociedad, tener un portal de indicadores ULPGC y sobre todo una idea futura que a mí me gusta mucho también, que es lo que se llama el portal de datos abiertos, es decir, que toda la información que fluye de la universidad
la podemos poner en abierto para que cualquier persona, cualquier investigador de cualquier universidad coja esa información y la utilice como él desee utilizarla. Eso sí, por supuesto, los datos serían los que la Universidad de Las Palmas desea publicar. Y bueno, yo con esto, pues mira, hasta terminé y todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Pancho. Gracias por este trabajo que estás haciendo, porque es verdad que la sociedad a veces nos mira desde la ventana, a través de los titulares, de la prensa, desde la ventana de los rankings. A veces no es justo, pero vamos, la cosa es saber situarnos y posicionarnos. Bueno, pues ahora comienza la sesión de preguntas. Sí. Doctor, ahí online me permite, te lo acerco, a ver, me permites y me han pasado dos preguntas desde el chat de YouTube. A ver, por Sara María González Betancor, la pregunta es: cuando se participa con grupos de investigación de otras universidades, ¿cómo se puede vincular a mi perfil investigador la participación en proyectos competitivos y redes? Yo creo que lo puede responder Judy, quizás. Y creo que la segunda también es de la misma persona, Sara María. Dice, ¿se incluirían también los convenios firmados a través de la FULP o de la Fundación Parque Científico? Judith, ¿te parece muy rápidamente? Hacemos estas dos preguntitas y bueno, llevamos un poquito de retraso, ahora sí que nos hemos relajado un poquito, a pesar del interés fantástico, entonces vamos a responderlas Sí. y rápidamente continuamos con la última sesión. ¿Se participa en grupos de investigación de otras universidades? ¿Cómo se puede vincular a mi perfil de investigador la participación en proyectos competitivos? Y si podemos incluir convenios firmados con la FULP y la Fundación Parque. Hola, buenas tardes. Bueno, en relación a la primera pregunta, si se participa en otras universidades, se puede pertenecer a los grupos de investigación siendo personal, perdón, no me di cuenta, siendo personal colaborador. Entonces, en este caso, mi perfil investigador es una aplicación del PDI propio de la universidad, pero sí es cierto que con los grupos de investigación se puede consultar esa información y lo único sería contactar con qué grupo de investigación desea colaborar para poder estar en el perfil de grupo de investigación mediante la figura de personal colaborador. Entonces, en ese caso es acceder a la página web institucional y en investigación, en estructuras de investigación, en grupos de investigación, consultar qué líneas de trabajo o qué le interesa trabajar para poder contactar con qué grupos están realizando esa investigación. Y entonces ahí se podría visualizar esa información, pero siempre trabajando en conjunto con nuestro personal investigador. En relación a la segunda pregunta, efectivamente se incorporan los datos de la Fundación Universitaria Las Palmas, los convenios que se firman con la Fundación Universitaria Las Palmas, así como la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico, se visualizan todos esos datos tanto en las aplicaciones, el portal ULPGC Accede a CRIS, como en mi perfil investigador y como los grupos de investigación. ¿De qué forma? Tenemos una interfaz web que implementó, gracias al trabajo realizado por Michel, en el que los datos los solicitamos, en mi caso, a las compañeras de la Fundación Parque Científico Tecnológico y además a la Fundación Universitaria de Las Palmas. Entonces, porque existe un trabajo colaborativo entre las tres instituciones. Entonces, esos datos se solicitan a la Fundación Universitaria de Las Palmas, que es el caso concreto que está comentando, y nos lo trasladan. Y esos datos se importan a través de la interfaz en el portal ULPGC Accede a CRIS y se visualizan en mi perfil investigador y en los grupos de investigación, porque estamos hablando de que todas estas aplicaciones están integradas y sincronizadas, con lo cual la información es transparente en todas estas aplicaciones. Yo creo que ya no hay más tiempo para preguntas. Además, Javier Sánchez no está, que le tocaba liderar esta sesión, así que, bueno, vamos a no esperar más. Yo mismo voy a presentar el último panel de esta mañana y me gustaría dar paso a Antonio Gerardo Hernández, gestor del Servicio de Investigación, que nos va a presentar gestión de las ayudas a la investigación.
Buenos días. Como todos los que me han precedido, gracias por la invitación al vicerrector. Bueno, mi comunicación versa sobre la puesta en funcionamiento del aplicativo para la gestión del plan de ayuda para la consolidación de la actividad investigadora. Pasamos directamente porque esto es como en los aeropuertos. Ya cuando llegan los vuelos posteriores vamos con retraso y hay que ir acortando. Bien, el índice, estos son los puntos que voy a tocar, básicamente siguiendo esta línea de transformación digital, el objeto de este aplicativo, los antecedentes, la situación actual y un poco destripar lo que es el funcionamiento interno del aplicativo. Sección de agradecimiento, siempre muy importante, y voy a dejarlo de la demo. Quería que vieran el aplicativo en directo, pero lo dejamos por lo de los bolos que he explicado antes. Bien, el objeto, clarísimo. La gestión de la convocatoria anual para la consolidación de las ayudas para la consolidación de la actividad investigadora. No hay lugar a dudas. Actualmente hay 4 actividades que son objeto de financiación a través de este plan de ayuda. La asistencia a congresos, asistencia activa, la realización de estancias de investigación superiores a un mes, aunque con matices según el perfil del usuario. En tercer lugar, la publicación de artículos científicos de relevancia científica y, por último, también cubre los gastos de imprenta en la publicación de tesis doctorales. Bien, antecedentes. ¿Cómo funcionábamos? A diferencia de los que me han precedido, yo vengo del mundo de la administración. Aquí se ha recalcado mucho el tema de la informática y yo vengo del mundo de la administración. Entonces, estoy hablando de un procedimiento administrativo, de un procedimiento en el que tiene que primar la seguridad jurídica, algo que no he escuchado a lo largo de las ponencias. Es cierto que no tendrá lugar, pero claro, desde el punto de vista administrativo, nosotros tenemos que defender los procedimientos que hacemos para no tener problemas en la vía judicial. Bien, antecedentes. Punto de partida, como cualquier procedimiento administrativo, publicación en el boletín oficial de la universidad de la convocatoria. Se abre el plazo, presentación de solicitudes y de documentación en formato papel. Estoy hablando de los antecedentes antes de la entrada en vigor del aplicativo. Una serie de pasos, revisión de la documentación, lo que se ha mencionado anteriormente, el área de recursos humanos del servicio de investigación tenía que volcar en una hoja Excel. Para el mundo informático que estoy aquí, eso es como hablar seguramente de las catacumbas o algo así, pero bueno, esa era el arma fundamental, una hoja Excel donde teníamos que volcar los datos personales y los datos económicos, de las facturas y demás. Incluso buscar información que fuera precisa para el tema de desempates en caso que lo hubiera, porque es dinero y el dinero es limitado. Resolución provisional, resolución definitiva, elaboración de los documentos contables de forma individual, remisión al Servicio Económico y Financiero y ellos ya eran los que se encargaban del ingreso. Estos 3 pasos que les he dicho, la apertura el paso del requerimiento, cuando esas solicitudes tenían algún defecto, todo se hacía mediante correos electrónicos. Correos electrónicos, igual que el Excel, pues tocando el piano. Y al tocar el piano, ahí es el factor humano, aumenta la posibilidad de errores. Para reducir los errores, revisión, revisión, revisión sobre revisión. Lo cual quita tiempo de un servicio que no es que esté sobrecargado, está más allá de eso, como bien sabe el vicerrector. Entonces, igualmente, la resolución provisional, correos masivos, o sea, desde cualquier, tanto el primer paso como los anteriores, pues había que redactar manualmente en Word para después volcar en los correos electrónicos para dirigirlos individualmente, en el caso de los requerimientos de subsanación, y de forma masiva el anuncio de la publicación de las resoluciones provisional y definitiva. Bien. La situación. Como ven, no domino el tema de la técnica, por eso vengo del mundo administrativo. Situación actual. Bien.
entra en funcionamiento el aplicativo. Primer paso que les va ya a decir la importancia de su entrada en vigor. Sigue siendo un procedimiento administrativo. Primer paso, publicación de la convocatoria en el... Yo ahora no lo toca. Ah, perdón. Son los problemas de la técnica. ¿Ahí? Alguien tiene que meterse en estas jornadas, porque si no... Vale. Sí. Vale. Bien, bien, bien. Vale. Como digo, sigue siendo, a pesar del aplicativo, un procedimiento administrativo. Por tanto, punto de partida, publicación en el Boletín Oficial de la Universidad. A lo mejor no lo ven. Fecha de publicación, 1 de abril de 2020. Si nos retrotraemos en el tiempo, ya eso nos tiene que hacer llamar la atención. Es decir, en pleno decreto de alarma, con una serie de medidas, entre ellas el cierre de los registros administrativos presenciales. Sin esta arma de trabajo, esto no hubiera sido posible. Primera y fundamental diferencia. Al estar cerrados los registros administrativos presenciales, no se hubieran podido presentar las solicitudes. El procedimiento, estamos hablando de una aplicación que todavía estamos en los inicios de su funcionamiento, pues cualquier problemilla se fue solucionando con el tema del teletrabajo. Una vez presentadas las solicitudes, nosotros a distancia, sin necesidad de volcar en Excel, en la hoja Excel, el aplicativo está preparado mediante la concepción de una serie de datos maestros para que se vuelquen tanto los datos personales como los datos relativos a la justificación de la actividad y los propios gastos de la factura, lo cual, reducción del factor humano, reducción de los errores. El resto del procedimiento sigue siendo igual, o sea, lanzamientos de requerimientos, aquellas solicitudes que son necesarias, anuncio de la resolución provisional y apertura del plazo de presentación de reclamaciones, y la resolución definitiva y la elaboración de los documentos contables. Y ustedes dirán, pues entonces no ha variado mucho. Todas estas armas o estos pasos que antes estaban por separado, ahora están integrados dentro del aplicativo. De tal forma que cuando lanzamos los requerimientos, lo hacemos desde el propio aplicativo y les llega al correo institucional el aviso, y accediendo al aplicativo, la persona puede comprobar exactamente qué es lo que le falta. Igual ocurre con la resolución provisional, con la resolución definitiva. Es más, en este caso no tenemos que elaborarlo en Word y luego mandárselos al vicerrector para que lo firme, sino desde el propio aplicativo salen ya las resoluciones a esa otra arma que han escuchado en otras ocasiones del portal del portafirma, automáticamente. Los documentos contables se generan a través del propio aplicativo, en masa, en bloque. Antes teníamos que hacerlo documento individual, persona por persona. La remisión al Servicio Económico y Financiero, ese es un tema que hablaré después, y el propio aplicativo ha llegado un paso más allá y cuando llega a lo que llamamos situación 4, o sea, está conectado con el aplicativo del Servicio Económico y Financiero, cuando llega a situación 4 en la práctica, cuando se reciben las perras, llega también un mensaje automáticamente al correo institucional, de tal forma que nos evitamos las famosas llamadas y cuándo hay de lo mío, y cuándo me ingresan, y cuándo me ingresan, y cuándo me ingresan. Eran muchísimas. Bien, creo que es un paso adelante importante con respecto a la convocatoria inmediatamente anterior. Bien, destripamos ligeramente el tema de la aplicación. Desde el punto de vista informático se definen dos roles. El de gestor, las personas que trabajamos en el servicio de investigación, y el de investigador, es decir, toda la comunidad universitaria que según la convocatoria puede participar en este procedimiento.
¿Qué puede hacer el gestor? Pues crear y configurar la convocatoria, definir los parámetros maestros, esto es fundamental porque digamos que se carga con antelación al funcionamiento, la dotación económica, qué tipos de actividades van a estar sujetas a financiación, qué tipos de gastos dentro de cada actividad, qué documentos son los necesarios, de tal forma que cuando luego el usuario entre, ya va a ir, vamos diciendo, guiado, como cuando dejas las miguitas para que, digamos, para que la gente no se distraiga y vaya a lo que tiene que ir. Y finalmente, pues, dar por concluida la convocatoria con las publicaciones de las resoluciones provisional y definitiva. ¿Qué es lo que puede hacer el perfil investigador? Crear la solicitud, por supuesto, incorporar los gastos que quiere que se tengan en cuenta en la convocatoria y finalmente aportar la documentación justificativa de la realización de la actividad. Vale, vamos a ponernos en el rol del investigador. Yo se las traduzco porque seguramente no lo ven. El menú es muy sencillo. Crear la solicitud de ayuda. Va directamente ahí. Entonces, como ya hemos entrado a través del portal de la universidad y nos hemos identificado en la sede electrónica con el usuario y la contraseña, automáticamente el sistema, como está conectado a las bases de datos, algo que se ha dicho varias veces a lo largo de la mañana, automáticamente, digamos que incorpora los datos personales, teléfono, correo institucional, el NIF y el colectivo, porque a veces había hasta dudas con el colectivo, porque pueden existir dos perfiles. Por ejemplo, podemos tener un alumno de doctorado y una persona que sea personal investigadora en formación, que a su vez es alumno de doctorado, porque es una de las condiciones. Entonces, el sistema está preparado, el aplicativo está preparado para que prime el perfil principal según los datos que nosotros le demos. Entonces, el usuario solo tiene que elegir cuál es la actividad para la que va a solicitar. Voy a ponerles un ejemplo. La asistencia, la participación activa a congresos. Pondría la actividad, que es esa, la fecha de inicio, la fecha fin, el país donde se ha realizado y la ciudad. Hay un campo de observaciones por si quiere añadir alguna cosa más. Se le abre a continuación una pantalla para que incorpore los gastos. También es una pantalla guiada. Aquí, según la actividad que ha elegido, en nuestro ejemplo es la asistencia a congresos, hay 3 cuestiones objeto de financiación, por orden de prelación. La inscripción, el traslado, estamos hablando de billetes de avión, barco o tren, y finalmente el alojamiento. Bien, pues ahí iría detallando las facturas, el proveedor, el número de factura, el importe y finalmente la incorporación en PDF del documento. Este es un ejemplo de cómo hay, bueno, no lo verán, pero hay mensajes que le van indicando qué es exactamente la información que se va pidiendo en cada campo. Lo de las miguitas para que vaya todo el mundo hacia donde tiene que ir. Y finalmente la incorporación de la documentación justificativa de haber realizado la actividad. En el ejemplo que les he puesto, uno de los documentos que se pide es el certificado que acredite la participación activa en ese congreso. También lo subiría en formato PDF. Bueno, ya tenemos la solicitud en modo borrador. En este modo, por supuesto, se puede consultar, modificar, borrar, y si está todo conforme, en forma de avioneta de papel, de las que hacíamos todos cuando éramos pequeños, se le ha dado la opción enviar. Y lo hemos conseguido. Pongo esta diapositiva porque se ha dicho desde la primera intervención lo de las reticencias. He tenido llamadas, no voy a decir de qué colectivo, con lo fácil que era antes. Yo llegaba del viaje, grapaba todos mis papeles, las tarjetas de embarque y toma para abajo para el servicio de investigación. Las he recibido. No voy a decir de qué colectivo, pero bueno, ustedes se lo imaginan. Bien, estamos ya en la parte donde entramos las personas que trabajamos en el servicio de investigación. La comunicación en el aplicativo es fluida, algo que también se ha dicho a lo largo de la mañana, es decir, para que las actuaciones que realicemos nosotros, digamos que automáticamente sean también comprobadas, seguidas por el investigador, por el solicitante.
Entonces, cuando la primera actuación es el requerimiento de subsanación, si detectamos que hay alguna solicitud que tiene algún defecto, automáticamente le llega un correo al investigador. Nosotros hicimos la prueba con Javier, director de sistemas informáticos, y vamos, le puse un mensaje con prueba y sobre la marcha me mandó, me acaba de llegar, o sea, funciona. Bien, pero como les digo, hay un control del proceso. No lo van a ver, pero en la parte inferior, lo que está subrayado en rojo, cuando entra, desde el perfil del investigador, el primer recuadro que no está marcado indica la fecha en la que se presentó la solicitud. El segundo, la fecha en la que se hizo el requerimiento. Y la tercera, la fecha límite que tiene la persona para subsanar. Esa fecha no la ponemos con el piano. El aplicativo está también ideado por los informáticos, por supuesto. Está también ideado que se conecta con el calendario oficial de fiestas, de tal forma que si hablamos de días hábiles o de días naturales, el aplicativo está listo, bueno, más bien las personas que lo hicieron, que esta fecha no hay que calcularlas como antes con el calendario o con los dedos. Bien. Dentro del propio aplicativo, la persona requerida puede aportar su documentación en formato PDF y, como les digo, en todo momento tiene control del proceso el solicitante. Fecha inicial de cuando presentó la solicitud, fecha en la que se le hace el requerimiento, fecha límite para aportar documentación, fecha en la que ha subsanado. Seguridad jurídica. Cuando se publica la resolución provisional, se abre un plazo de reclamaciones. También le llega desde el propio aplicativo un aviso al correo electrónico institucional y se le indica en ese cuadro que está subrayado en rojo en la parte inferior cuál es la fecha límite para presentar las reclamaciones a la resolución provisional. Igual, el aplicativo está preparado para que se aporte el documento en formato PDF y hacerlo llegar al servicio de investigación. Bien, finalmente cuando se publica la resolución definitiva también llega ese correo para informar de que se ha publicado. Línea futura, muy poco. Un apartado que quedó pendiente porque el equipo TIC era muy reclamado, pues es la creación de un repositorio donde se incorpore toda la documentación que genera la convocatoria. Es decir, desde la propia publicación en el boletín y las resoluciones provisional y definitiva, de tal forma que la persona interesada que participe en el proceso, sin salir del aplicativo, tenga acceso a la documentación, a la solicitud que ha presentado, etcétera, etcétera. Todo integrado. Otra palabra que ha salido, integración. Y la línea futura, la segunda que he puesto ahí, es que el programa es lo suficientemente... No encontraba la palabra cuando hice esta diapositiva, tenía que haber escuchado previamente. Flexibilidad, otra palabra que he escuchado. El programa es lo suficientemente flexible para que si en un futuro el vicerrector decide voy a incorporar un nuevo perfil de usuario, lo podamos hacer. Voy a incorporar una nueva actividad, lo podamos hacer. Dentro de esta actividad quiero que se contemple este tipo de gastos. Se puede hacer, está preparado, ahí sí intervinimos más los administrativos para que el programa fuera lo más dúctil posible para que se proyectara hacia el futuro. Bueno, como les digo, estaba preparada una pequeña demo, pero el vuelo va con retraso. Agradecimiento, la parte importante, por supuesto, el vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia. Es raro en estos días, él no se acordará. La primera visita que hizo, nada más ser nombrado, se presentó en el servicio de investigación y describió su plan de trabajo. Seguramente no se acuerda, pero yo sí tengo buena memoria. Ese es el problema. Los 2 primeros años, análisis de la situación desde el punto de vista del servicio de investigación. Repito, un servicio sobrecargado, como muchos de la universidad. Tercer año de implementación de medidas. Y cuarto, la puesta en funcionamiento. Aquí tenemos un ejemplo. Antes el compañero Juanjo que me ha precedido
Judith, ejemplo de que hay personas que cumplen o ponen las medidas para que se cumplan. O sea, es raro encontrar esto, y si ya vamos al mundo de la política, mejor me callo porque me meto en otro fregado. Por supuesto, un programa de estas características no surge por generación espontánea. Aquí se le ha dedicado muchas horas. El antiguo equipo de recursos humanos. Digo antiguo porque, por supuesto, tengo que nombrar a la directora, Elena Domínguez, que ya no está en otro destino, y mi compañera gestora, Juana Teresa Trabadelo, y las aportaciones de un administrativo que sigue con nosotros, que es María Bavío. El servicio de informática, en la persona de Lucía Medina, y el equipo TIC, que puso a disposición nuestra Javier, encabezado por Elisa Florido. Me gustaría acordarme, pero bueno, mi memoria no llega tanto, solo a los compromisos del vicerrector, de todas las personas del equipo TIC, porque aunque fueron variando, realmente siempre hubo del orden de 4 o 5 personas implicadas. Fueron muchos sprint. Cuando Valle dijo esa palabra, yo al principio llegué a odiarla. Llegué a perder el número de sprint por el que íbamos, porque aquello fue definitiva. Lo que quiero decir es que una aplicación de este tipo lleva muchas horas detrás y la implicación de muchas personas. Bueno, y nada, el vuelo tiene que seguir, así que la demo pues la dejamos para otra ocasión. Muchas gracias. Muy bien, Antonio Gerardo, muchísimas gracias y enhorabuena por el fantástico trabajo.